A Baba, Wendy pana, Baba después de todo lo que había visto en los últimos 2 años, ya no creía que nada pudiera sorprenderla. Cosas muertas caminando por ahí, matando y comiendo gente. La gente se atacaba entre sí por cosas que antes eran tan comunes, hasta el punto de que habían sido pasadas por alto. ¿En serio? ¿Quién habría pensado que el agua limpia era un lujo? O algo tan sencillo como la fruta fresca. Una vida en la que todo lo que tenías te lo robaban, lo encontraban o lo saqueaban. Un mundo en el que ni siquiera había elegido su ropa interior, sino que la había cogido por necesidad. Ese pensamiento le había hecho recordar los viajes de compras con Tambri, en una época que parecía muy lejana. Buscando prendas que le quedaran bien o cosas que la hicieran destacar. Ahora, todo parecía ir día a día. No sabías cuándo encontrarías ropa que te quedara bien y mucho menos que fuera elegante. Aunque había más cosas, todos sus pensamientos demostraban que ya nada podía sorprenderla realmente. Hasta que entró en el patio de lo que solía ser una escuela. Tenía que ser una escuela considerando los casilleros que se alineaban en algunas de las paredes exteriores. Las cabinas que habían estado alineadas en un círculo en el patio. La mayoría de ellos estaban cubiertos de ropa, armas, botas y zapatos. Varios de ellos tenían parrillas humeantes detrás de ellos, mientras los vendedores cocinaban comida para intercambiar o trocar. Algunos incluso tenían libros y artículos tejidos. Había incluso un puesto lleno de aparatos electrónicos y piezas de aparatos electrónicos. O tal vez no piezas, no lo sabía. Pero estaba segura de que Dipper lo sabría. Wendy sabía que si las circunstancias fueran diferentes y tuvieran alimentos recién cultivados, o pollos de la granja de la cabaña, o tal vez algo más que Dipper hubiera recolectado con el tiempo, o incluso los vehículos adicionales que tenía en la cabaña, Dipper se divertiría muchísimo. El olor de la comida fue suficiente para hacer que su estómago gruñera mientras pasaban junto a la comida. Comillas huele tan bien, susurró Mabel en voz alta. Sí, lo hace. Wendy tuvo que estar de acuerdo, ya que su estómago estaba gruñendo. Pero nosotras no, lo sé. Mabel suspiró y miró con nostalgia los puestos de comida. Aún no es una gran idea estar aquí, murmuró Dipper. Dipper había estado completamente en contra de la idea de ir allí, después de que ella y Mabel habían logrado sacarles a la luz el secreto que les había estado ocultando. Que resultó ser este lugar. Parece que está bien, dijo Wendy mirando a su alrededor. A Baba, pinos de Dipper, Bababel lo sabía. Sabía que no debería haberles contado a Wendy y Mabel sobre el mercado. Había intentado ocultarlo y pensaba que sería bueno en eso. Sin embargo, se olvidó de recordar que Mabel había tenido toda la vida para descubrir sus engaños. Había mantenido su argumento por un tiempo. Al menos hasta que Mabel desplegó su talento. Su talento parecía consistir en hablar sobre un tema al azar durante el tiempo suficiente para confundir y molestar a la persona hasta que simplemente lo soltara. Pero eso en ese momento no importaba. Comillas, ¿qué hago?, murmuró para sí mismo, mientras se apoyaba contra la pared de una habitación desconocida. A Baba Dipper no sabía si era buena o mala suerte que la visita no saliera como él había imaginado. En absoluto. Había esperado que fuera un lugar sin ley, lleno de gente loca, codiciosa y maleducada. No había esperado que se reunieran ancianos. No había esperado que hubiera grupos de niños guiados por un adulto, como si se tratara de una excursión escolar. Familias, o lo que parecían familias, comprando en varios puestos que habían sido alineados lo mejor que pudieron. Aquella gente había sido mucho más dócil de lo que él había imaginado. Mucho más amigable también. A pesar de no tener nada para intercambiar, aparte de sus armas y municiones seriamente agotadas, junto con la ropa que llevaban puesta. O el combustible muy limitado para su vehículo, o el propio vehículo casi averiado. Una vez que los vendedores se enteraron de ello, todavía no sabía cómo. Podría haber escuchado sus murmullos sobre no poder intercambiar nada, debido a que no tenían nada. Debió haberlos hecho sentir compasión por ellos. Les dieron comida para comer. Incluso les dieron algo de munición. Nos dijeron que el mercado estuvo abierto durante una semana, antes de que lo desmantelaran y lo trasladaran a otra ubicación para transmitirlo en una fecha posterior. Había sido un oasis en un vasto desierto.
Al menos, hasta que todo empezó a salir mal. No sabía exactamente cómo llamar los asaltantes saqueadores. Saqueadores. Fueran lo que fuesen, irrumpieron en el mercado el tercer día de apertura. Dispararon a cualquiera que se interpusiera en su camino. Tomaron lo que quisieron a su paso. Había perdido de vista a Wendy y Mabel mientras corría. Lo último que vio fue a Wendy tirando de Mabel hacia una esquina, mientras Mabel intentaba alcanzarlo. Dipper finalmente entendió lo de la transmisión aleatoria. Porque no se transmitió por mucho tiempo. Quizás ya había sucedido antes. Había supervivientes que habían escapado y que él había visto. Así que, tal vez ellos también reconstruirían el mercado en el futuro. Gemidos y quejidos llamaron su atención desde fuera de la habitación en la que se encontraba. Sí, como si huir de los asaltantes locos no fuera lo suficientemente malo, todos los disparos y los gritos habían llamado la atención de los infectados. No tenía otra opción que esperar. Fue a bloquear la puerta lo mejor que pudo. A Baba, Mabel Pinos, Baba no otra vez, pensó para sí misma. No podía perder a Dipper otra vez. Primero le dispararon y desapareció durante días. Luego desapareció durante casi un año entero. Luego Robbie casi lo mata. Y ahora esto. Ladrones estúpidos. Ladrones estúpidos Wendy, tenemos que, empezó Mabel. Necesitaba argumentar que debían ir a buscar a Dipper lo sé, Maps Wendy estaba mirando por las persianas de la única ventana de la habitación en la que estaban encerrados. Pero todavía no podemos. Todavía están ahí fuera. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el sonido de disparo se escuchó por un momento, antes de detenerse nuevamente. El sonido de un gemido cercano. No sabía si eran los infectados los que habían sido atraídos por los disparos y los gritos, o si la gente que no sobrevivió se había transformado. Dipper le había mencionado a ella y a Wendy una vez que no sabía si la gente se transformaba después de morir, como si el virus hubiera estado en todos desde el principio. O si de alguna manera las leyes de la muerte habían cambiado de alguna manera. Podría haber sido algo en el aire. Tal vez todos estaban infectados. Tal vez cuando la gente moría, simplemente moría. Tal vez quien estaba infectado desde el principio, y nadie más lo estaba. Podría ser que la gente que no estaba infectada tuviera inmunidad natural. Pensó. Esto era más bien lo que Dipper pensaría. Miró alrededor de la habitación, los escritorios estaban a un lado, los papeles estaban esparcidos por todas partes. Tal vez si ella y Wendy usaran Mabel, ayúdame a mover algunos de los escritorios sin hacer ruido para bloquear la puerta. Parecía que Wendy había tenido la misma idea que ella. Tenían que poner barricadas en las puertas, en caso de que la gente malvada de afuera intentara entrar. Algo que les permitiera resistir, como lo estaría haciendo Dipper en ese momento. A Baba, noroeste del Pacífico, Baba Pacífica casi había perdido toda esperanza de encontrarlos, después de que encontraron la choza rodeada de infectados. Ella y Tambri habían abandonado su refugio seguro en busca de los gemelos y Wendy. Los padres de Wendy les habían aconsejado que no se aventuraran a salir, incluso si iban a buscar a su hija, a Dipper y a Mabel. Pero no podían esperar. Cada día que pasaba el riesgo de que algo sucediera era mayor. Incluso ahora podrían haber resultado heridos. Por eso le había pedido a Tambri que la acompañara. Tambri tenía más conocimientos médicos que ella. En caso de que algo estuviera mal, podrían necesitar su ayuda. Teniendo en cuenta que encontraron varios cadáveres, uno de ellos el de Robbie, parecía que se habían ido rápido. No fue difícil encontrar el lugar al que habían ido. Parecía que habían abandonado la cabaña del misterio a toda prisa. Se habían ido tan rápido que habían dejado planos detallados, sin duda de Dipper, que les mostraban a ella y a Tambri dónde y cómo llegar a la casa de los Pine. Lamentablemente, todo lo que encontraron en la casa debió haber sido una gran decepción para Mabel y Dipper. Ella no podía imaginar cómo era. Por supuesto, ella sabía que sus padres estaban muertos. Pensar lo contrario era una locura. Sus padres carecían de habilidades para el mundo real, como ella había carecido. Incluso si sobrevivían a la infección, las probabilidades de que pudieran sobrevivir no eran muy altas. Pero ella no tenía por qué ver a sus padres
No tenía por qué tener la imagen de sus padres muertos en su cabeza. Desde allí, se había vuelto casi imposible averiguar a dónde habían ido. Sobre la mesa había un mapa con varios caminos que conducían de regreso a la cabaña. Sin embargo, no había un camino claro. Pero supuso que intentarían evitar Gravity Falls. Entonces, tomaron algunos caminos para buscar señales de aquellos que estaban buscando. Por lo que ella sabía, ya podrían estar de regreso en la cabaña, sanos y salvos. No quería decir que se rendiría hasta que todos los caminos estuvieran revisados. Entonces, regresarían. Aquí estamos, el último antes de regresar a la cabaña, dijo Tambri mientras los edificios aparecían a la vista. Ababa entonces, ¿estás absolutamente segura de que entraron allí? Preguntó Pacífica mirando al otro lado de la calle hacia una escuela abandonada. Creo que sé a quién vi, y no es que de mucha gente, dijo Tambri. Bueno, no hay mucha gente que no esté loca, infectada, caníbal. El sonido de gritos y disparos llenó el aire. Pacífica miró a Tambri. Comillas, tenemos que hacer algo. Pacífica miró a su alrededor buscando algo. Comillas, ¿qué diablos vamos a hacer? Preguntó Tambri, y parecía completamente confundido. No, miró a su alrededor. Vamos. La escuela. No había forma de que entraran allí sin algún tipo de plan. Una gasolinera. No había nada que pudiera ayudarlos allí. Un par de casas. No un parque de bomberos. Creo que tengo una buena idea o una mala. Ababa, Wendy Pana, Babab. Los saqueadores habían estado golpeando la puerta de la habitación en la que se encontraban durante la última media hora. Tenían todos los escritorios y armarios que tenían en la habitación contra la puerta. Incluso se apoyaban contra su barricada improvisada. Pero ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lograran abrirse paso. ¿Qué quieren?, preguntó Mabel. No tuvo valor para decirle a Mabel lo que querían esos saqueadores. No tuvo valor. Así que mintió. No lo sé, ¿qué?, preguntó Mabel. Podría haber estado preguntando por varias cosas. Los gritos de los hombres afuera, que parecían frenéticos. No como lo estaban hace un rato. Ahora no parecían tan enojados. Tal vez era el sonido o la falta de golpes en la puerta lo que le preocupaba. Pero luego captó un sonido que le resultaba tan familiar que, aunque no lo había escuchado en un tiempo, casi lo había ignorado como algo común. Una sirena. Ambulancia. No. Camión de bomberos. Comillas, ¿se está acercando?, preguntó Mabel. Creo, el sonido se acercaba y se hacía más fuerte, venía muy rápido. Comillas, Mabel, prepárate. No podían entrar derribando la puerta, así que iban a atravesar la pared. Supongo que no importaba si eso los mataba. Comillas, Wendy, gritó Mabel al oír que la sirena se acercaba mucho y sonaba la bocina. Un fuerte estruendo. Entonces el muro explotó y la sirena dejó de sonar. Ababa, pinos de Dipper, Babab. Se escuchó un fuerte estruendo no muy lejos de donde estaba. El estruendo se produjo casi al mismo tiempo que la sirena dejó de sonar. La sirena había acabado prácticamente con la locura de los saqueadores que había afuera. Aunque hacía años que no había policías, tal vez fuera un instinto de antes. Podrían haber sido criminales antes de esto, y la sirena los había asustado. Quizás huyeron, quizás. No. Dipper sacó su arma de la funda de su arma. Solo tenía un cargador lleno, pero eso era mejor que nada. No iba a salir sin algún tipo de protección. Se dirigió a la puerta. Puso su mano en el mango. Respiré profundamente y lo abrí, moviéndome lentamente hacia afuera. No podía haber estado dentro de la habitación más de 30 minutos. Sorprendente lo rápido que el exterior parecía una zona de guerra. Los cadáveres se extendían por el suelo del patio. Por lo que se veía, un par de miembros del mercado habían disparado, ya que parecía que algunos de los cuerpos pertenecían a los saqueadores. Recorrió con la mirada el patio y se dio cuenta de que no había nadie, de todos modos no había nadie con vida. Volvió la atención hacia la dirección en la que había oído el estruendo y supuso que la habitación en la que salía polvo de debajo de la puerta era lo que estaba buscando. Ahora, aunque no lo deseaba del todo, su mente le decía que tenía que averiguar qué había pasado. Se abrió paso entre los cadáveres y los puestos derribados con el producto abandonado.
Se tomó el tiempo de agarrar otra pistola, algunos cargadores y un rifle en su camino hacia la habitación. Colocó la mano sobre la puerta y levantó su arma. Él abrió la puerta de golpe. Dipper, gritó Mabel. Dipper, Wendy sonaba muy aliviada. Sube al estúpido camión de bomberos para que podamos salir de aquí, gritó Pacífica. Se sorprendió al verla. Se sorprendió por completo. Pero en ese momento, no le importaba. Ella tenía una manera de salir de ese lío a Baba, Mabel Pinos, Babab. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento estaban atrincherados en un aula, defendiéndose de unas personas que habían matado a otras en el mercado que habían visitado durante 3 días seguidos. Y al siguiente, el muro explota y Pacífica y Tambri saltan de un camión de bomberos que destruyó el muro. Entonces llegó Dipper, con el arma en la mano. Ella no sabía lo que estaba pensando. Pacífica los metió a todos en la camioneta, de la que no estaba segura de cómo podía seguir andando, ya que acababa de estrellarse contra una pared de ladrillos. No tardaron mucho en volver al motel donde habían estado. Principalmente para recoger las cosas que habían dejado y su coche. Suministros que tendrían que devolver. Además, tenían que conseguir el vehículo que usaban Tambri y Pacífica. A pesar de sus objeciones, los demás argumentaron que un gran camión rojo llamaría la atención. Su argumento era que cualquier automóvil en movimiento llamaría la atención ahora. Cuando ya nada se mueve, incluso una persona en bicicleta llamaría la atención. Aún así, no la votaron. Y se había enfadado. ¿Quién podía culparla? Un camión gigante que pudiera atravesar edificios y seguir avanzando. Pensó que sería una incorporación perfecta a su colección. Además, podía transportar agua. Eso era muy útil. ¿Es este el hotel?, preguntó Pacífica con asombro. Pacífica había mejorado mucho en lo que respecta a algunas de sus antiguas costumbres. Ya no era una snob, ya que había tenido que conformarse con prácticamente todo lo que tenía. Pero de vez en cuando, algunos de sus viejos hábitos salían a la luz. No. Es un hotel, empezó Wendy. No es broma, dijo Pacífica. Es un motel. Se supone que es más pequeño. Deja de ser tan ladida, murmuró Tambri mientras estacionaba la camioneta en el estacionamiento del motel. Después de estacionarse, descargaron la camioneta. ¿Quién quiere esperar aquí? ¿Y quién viene a recoger el otro coche?, preguntó Dipper. Era obvio que iba a ir a ayudar. Dejar el camión de bomberos en la estación y recoger el otro vehículo. Luego regresaría. Esperaré aquí, haré las maletas y esperaré, dijo Mabel. En realidad no quería ir a dejar el camión. Se sentiría demasiado tentada a intentar llevárselo de vuelta. Le encantaba ese gran vehículo, aunque apenas tuviera la oportunidad de explorar su interior. Yo también te esperaré aquí. Pasé la última mitad del viaje conduciendo y tuve que pasar por la escuela, comenzó a decir Pacífica. Y ahora que la miraba, parecía que estaba cansada. Dormiré un poco aquí y estaré lista para el viaje de regreso. Hablaremos de eso más tarde, dijo Dipper mientras revisaba sus armas y descargaba las pocas que había robado en su camino hacia el salón de clases. Le dio un abrazo y se fue con Wendy y Tambri. A Baba. Entonces, preguntó Pacífica mientras estaba sentada en el colchón en el que la habían metido. Mabel había encendido el fuego en la chimenea y estaba ocupada preparando el equipaje. Pensó que Pacífica estaba cansada y, vaya, se veía cansada. Me alegro de que estés bien, empezó a decir Pacífica, algo incómoda. Hemos visto tu casa. Mabel, lo siento. No se lo esperaba. No hacía mucho que se habían enterado. Entonces, ¿cómo se enteró? Nos preocupamos. Ustedes estuvieron fuera por mucho tiempo. 5 meses. Nos preocupamos, y quiero decir, insistimos en salir a buscarlos. Pacífica había comenzado a juguetear con algo que había recogido de la cama, y Mabel no podía decir exactamente qué era. Entonces, fuimos a la cabaña. Y encontramos infectados atados a la cabaña. O sea, ¿cómo diablos ataron a todos esos infectados? Era Dipper. Usó el carrito de golf y pensamos que se había vuelto loco. Resultó que no era así. Obviamente, funcionó mucho mejor de lo que él imaginaba, dijo Mabel sentada en la cama junto a Pacífica.
No es que no le gustara hablar con Dipper y Wendy. Pero poder hablar con Pacífica, alguien diferente en los últimos meses, fue un soplo de aire fresco. De todos modos, encontramos un mapa que mostraba dónde estaba tu casa, así que pensamos que te buscaríamos allí. Pensamos que, si encontrabas a tus padres, los dos querrían quedarse un rato. Wendy también. Sabíamos que volverías para que los padres de Wendy no se asustaran. Así que decidimos venir. Una vez que llegamos allí, encontramos, ya sabes, otro mapa, con caminos marcados. Pacífica se dejó caer de espaldas en la cama mirando hacia el techo. Pensamos que, bueno, nuestros padres, dijo Mabel en voz baja. Sí, todavía estaba triste por eso. Pero como le había dicho a Wendy, había llorado por sus padres mucho antes de que los encontraran. Está bien decirlo. Estoy bien. Solo que no con Dipper. Él es un poco, ya sabes. No como Dipper, ahora mismo. Creo que se aferraba a la esperanza bien, entonces pensamos que después de eso, ustedes podrían intentar evitar Gravity Falls, después de perder a Stan allí. Entonces, revisamos todas las otras rutas. Pacífica cerró los ojos, mientras Mabel se acostaba a su lado. Algo que podría haber sido extraño hace mucho tiempo, pero después de compartir una cama durante tanto tiempo, parecía normal para Mabel. Entonces finalmente los encontramos entrando a esa escuela. Estábamos a punto de seguirlos, estábamos estacionando cuando vimos a un grupo de chicos entrar. Luego dispararon. Y bueno. Sí, entraste con Big Red, dijo Mabel. ¿Comillas Big Red? Preguntó Pacífica y luego suspiró. Ya le pusiste nombre al camión de bomberos, ¿no? Sí, Big Red es increíble. Ojalá no pudiéramos quedárnoslo. Murmuró Mabel. Mabel, entra. La voz de Dipper llegó a través del walkie-talkie que había quedado atrás. No hubiera sido agradable si me hubiera contado lo del walkie. ¿En serio? ¿Y si lo hubiera empacado no hubiera estado en la habitación? No lo habría escuchado, murmuró Mabel mientras recogía el dispositivo. Sí, Dipper. Tenemos algunas cosas que hacer, tal vez vayamos a ver qué podemos conseguir en el mercado y a comprobar si hay supervivientes. Nos quedaremos en el motel esta noche, no empaques la comida ni nada, está bien, Dipster. Nos vemos pronto. Ah, y la próxima vez, cuéntame sobre el walkie-talkie. Dejó el walkie-talkie en el suelo. A Baba, noroeste del Pacífico, Babab. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que solo debía estar sola con Mabel durante una hora, tal vez. Se preguntó si Tambri había hecho esto a propósito. Dejándolas a ella y a Mabel solas, como una forma de demostrar su punto. Has estado muy callada por ahí, dijo Mabel, haciendo que Pacífica se sobresaltara. Los nervios no eran su punto fuerte. Oh, sí, solo estaba pensando. Eso es todo, no puedo relajármelo suficiente para dormir, mi mente está, no sé, esto era mucho más incómodo de lo que ella pensaba que sería. A Baba habían pasado meses desde que se habían ido y nadie parecía interesado en ir a buscarlos. Esas fueron las personas que los salvaron. Wendy también se había ido. Los Corduroys habían dejado bien en claro que no saldrían, ya que eso molestaría al trío. De todas las historias que contó el trío, se deduce que lo habían logrado todo por su cuenta. Habían sobrevivido a muchas cosas y siempre se habían apoyado mutuamente. Eso era cierto incluso antes de que llegaran aquí. Tambri trabajaba principalmente con las medicinas. Ella misma había estado más preocupada por su importante cambio de vida, así que no había sido de mucha ayuda. No tanto como ella quería. ¿Ayudar? ¿Estás haciendo pucheros otra vez?, preguntó Tambri desde la puerta de la cabaña que compartían. Sé que estás enamorado, pero aún así. Ellas son Mabel, Dipper y Wendy. El peligro huye de ellas. No estoy enamorada de nadie, casi había gritado, antes de calmarse. Así que, tal vez le gustara la chica Pines. Pero eso no le daba a Tambri el derecho de simplemente, decirlo. Sin pensarlo. Escucha, has estado babeando por Mabel durante casi un año. Tambri sacudió la cabeza y se rió entre dientes, pero has sido demasiado cobarde como para hacer algo. Incluso mostrarle algo insignificante. Simplemente olvidas cómo hablar o dices alguna estupidez. Lo he intentado. Lo he hecho. Pero es difícil. Mabel es tan, ya sabes. Y se distrae fácilmente.
Es difícil hablar con ella. Pacífica había mirado al suelo. Intentar hablar con Mabel sobre algo serio no es fácil. Baba, así que no había ninguna duda en la mente de Pacífica de que Tambri había hecho algo para prolongar su viaje, dejándola sola con su deseo. ¿Cómo se suponía que iba a hacer eso? ¿Cómo se suponía que iba a hablar de eso? Se dio la vuelta y miró a Mabel. Su cabello castaño suelto. Su adorable nariz respingada. Sus labios rosados, que parecían tan suaves. Sus mejillas todavía ligeramente hinchadas. Mabel parecía estar dormida, tal vez lo estaba. Había pasado un tiempo desde que alguna de las dos había dicho algo. Extendió la mano hacia las mejillas de Mabel. Justo antes de que sus dedos tocaran esos labios de aspecto suave, Mabel abrió los ojos y su boca se curvó en una sonrisa. Comillas, lo sabía. Mabel sonrió. Yo. No es lo que, tartamudeó Pacífica, te gustó. Lo sabía. La sonrisa de Mabel se hizo más grande. Quiero decir, con todas las indirectas. No es lo que tú. Pacífica resopló y se dio la vuelta, dándole la espalda a Mabel, avergonzada. A Baba, Pinos de Dipper, Baba habían pasado la mayor parte de las últimas 3 horas tapando con cinta adhesiva un camión de bomberos diferente y luego pintándolo con aerosol negro. ¿Por qué? Porque Tambri había dicho que Mabel lo quería. Pero era rojo, como si un camión negro grande no se destacara. Negro y cromado. Tal vez de noche, se mimetizara. Y era como un tanque. Habrían conservado el original, pero no pudieron averiguar cómo quitar las abolladuras. Entonces, decidieron pintar el camión idéntico en la estación de bomberos. Volviendo al porqué. Tambri explica que Pacífica está locamente enamorada de Mabel. Nada que lo sorprenda, pero aún no logra entender qué tiene que ver esto con eso. A Baba, si hacemos posible que Mabel tenga esta camioneta, que ella quiere por alguna extraña razón. ¿Razón extraña? Estaban hablando de Mabel. La mayoría de sus razones eran extrañas. Sin embargo, su hermana tenía razón. Era sólida como un tanque. Y podría ser útil, pero, ¿por qué empezó a preguntar Dipper? Les contamos a Mabel que Pacífica nos pidió que encontráramos una manera de que Mabel pudiera tenerlo. Y la ayudamos, hicimos este gran gesto, había dicho Tambri. Vamos, Dipper, casi rogó Wendy. Será tan lindo. A Baba, una vez que el camión estuvo repintado y secado, regresaron al mercado. Si alguien había sobrevivido, nadie había regresado. Considerando la cantidad de cuerpos, Dipper dudaba que alguien lo hubiera hecho. Casi parecía incorrecto juntar las armas y municiones, la ropa y la comida que estaban selladas. Nunca se habían sentido mal por saquear cuando era necesario, aunque esta vez, habían conocido a las personas que poseían esas cosas. Habían hablado con ellas. Les habían ayudado, dejándoles comida, por hacer pequeñas tareas. Cargaron el camión de bomberos y lo que no cabía lo subieron al jeep que habían requisado Tambri y Pacífica. Y se marcharon de regreso al motel, donde pasarían la noche, antes de emprender el regreso hacia el asentamiento de cabañas. A Baba, Wendy Pana, Baba Dipper sostenía una caja llena de comida cuando giró la manija y entró a la habitación. Dipper dejó caer la caja que sostenía y murmuró algo, junto con gritos que provenían de la habitación, antes de cerrar la puerta. Volvió a ponerse rojo y se alejó. El camión es solo, un regalo ahora. No entres ahí, dijo Dipper y caminó de regreso hacia el camión recién pintado. Comillas, ¿qué diablos?, preguntó mientras caminaba hacia la puerta y la abría. Dentro, vio a Mabel nerviosa tratando de encontrar sus pantalones, aunque parecía haber encontrado su ropa interior, aunque estaba al revés. Pacífica, al parecer, ni siquiera había buscado su ropa, sino que se había escondido debajo de la manta. Parecía como si Dipper hubiera visto a su hermana más de lo que jamás hubiera esperado. Wendy. Dipper, creo, tartamudeó Mabel, puede que lo hayas roto. Wendy se rió entre dientes al ver la expresión de Mabel. Pero está bien, podemos arreglarlo. Mabel, querida Sí, Mabel parecía aterrorizada. Si vas a tener sexo, asegúrate de cerrar la puerta con llave, o al menos ponle un calcetín o algo así a Baba,
Pinos de Dipper, Babab una vez que se habían abastecido de munición, armas y comida del mercado que había sido prácticamente destruido. Continuaron de regreso a la cabaña, por la ruta que atravesaba Gravity Falls. No quería regresar, había demasiados recuerdos dolorosos allí. Todos habían dejado demasiado atrás. Demasiada gente buena. Tuvieron que enterrar a demasiadas personas buenas y malas. Toda su vida cambió allí, más de una vez. Primero cuando los habían enviado allí la primera vez, y él y Mabel habían reconstruido su amistad. Luego, unos años después, cuando el mundo se puso patas arriba. Los suministros. Por supuesto, se sentía culpable por llevarse la comida, las municiones y las armas. Pero, cuando regresaron a la escuela, un par de días después de que Pacifica y Tambri los salvaran, el clima arruinaría las armas y los alimentos empaquetados, junto con las municiones. Por lo tanto, se perderían para quien fuera que perteneciera, si sobrevivían a la redada. Por otra parte, siempre existía la posibilidad de que hubiera enterrado a los dueños de los artículos. Pero todavía se sentía culpable. No se puede evitar, pensó Dipper, mientras Mabel se subía al asiento del buzo del camión de bomberos. Ahora negro entonces, ¿estás listo, hermano?, preguntó Mabel mientras se acomodaba en el asiento. Había estado más que emocionada por tener su camión de bomberos. El camión de bomberos que habían pintado para ella y que se suponía que rompería el hielo entre ella y Pacifica. Dipper no lo sabía antes de abrir esa puerta hace unos días. El hielo se había roto. Y había visto mucho más de su hermana de lo que jamás había imaginado. Bien, como gemelos, se habían bañado desnudos cuando eran niños. O se habían sorprendido el uno al otro cambiándose en el baño. Esas cosas sucedieron. Pero lo que él había visto iba mucho más allá de lo que había visto en el pasado. Sí, vámonos. Es hora de despedirnos de Gravity Falls. Tal vez por eso no quería volver a Gravity Falls. Sabía que su próximo viaje allí podría ser el último. Y aunque le traía recuerdos tristes a él y a casi todos los demás del grupo. Amaba el lugar y no quería dejarlo ir. Está bien, aquí tienes, le entregó una bebida. Hasta el fondo. Bueno, sus mejillas se sonrojaron y él apartó la mirada. Solo bébelo. Por supuesto, el incidente hizo que las cosas se pusieran un poco incómodas entre ellos. Ese tipo de cosas las hacían incómodas entre hermanos. No era que su hermana estuviera con otra mujer. Eso ni siquiera le ocurrió a Dipper. No le importaba a quien amaba. Solo le importaba ver a Mabel, completamente desnuda, en una cama con una Pacifica igualmente desnuda. Sin entrar en demasiados detalles. Pacifica de espaldas, el trasero de Mabel estaba en el aire. Eso explicaría la reacción de Mabel ante su comentario de abajo hacia arriba. Muy bien, Double Trouble. Wendy subió a la parte trasera del camión de bomberos. Pongamos en marcha este espectáculo de ponis. Comillas, ¿están listos los dos ahí atrás?, preguntó Dipper por el walkie-talkie. Estoy lista cuando tú lo estés, dijo la voz de Pacifica. Está bien. Regresemos a The Falls y Black Beauty nos llevará. Mabel puso en marcha el camión de bomberos. A Babaje Gravity Falls lucía exactamente igual que cuando se habían ido. No habían pasado más de 2 semanas, pero aún así. Tal vez esperaba que luciera diferente. Había tenido la esperanza de que lo hubieran limpiado y reparado mágicamente. Que tal vez, todos estuvieran vivos, y esto era solo un sueño que había tenido en el tren a Gravity Falls. Pero, por supuesto, no había sido una suerte así, pensó mientras miraba la ciudad. Aún está en ruinas, pensó para sí mismo. Comillas, ¿estás bien ahí?, Dip preguntó Wendy, mientras Mabel, Pacifica y Tambri estaban en la cabaña. Él y Wendy se habían quedado atrás y habían matado a los infectados que todavía estaban atados al edificio. Las baterías del carrito de golf se habían agotado hacía tiempo, y aún así, todavía mantenían a los infectados en su lugar. Parecía que cuando tenían hambre, no eran lo suficientemente fuertes como para alejarse del edificio. Al menos eso les hacía las cosas más fáciles. Cuando terminaron, pensó que Wendy se había unido a los demás adentro, para reunir los suministros que necesitarían o querían. Parecía un poco extraño. Estaban saqueando la casa y el negocio de su tío abuelo.
sin siquiera pestañear. Se había convertido en un lugar común para robar cosas. Sí, sabían que esas cosas no tenían dueño y que nunca saqueaban cosas que sí tenían dueños y podían evitarlo. No querían quitárselas a alguien que las necesitaba. Eso, y no querían crear algún tipo de conflicto innecesario. O ese era su plan, sí, solo que, no estaba seguro de cómo debía expresar lo que quería decir. Era mucho con lo que lidiar. Es irreal. Realmente, irreal. Quiero decir, han pasado años y ya debería saber que así es como se supone que deben verse las cosas. Sigo esperando verlo todo, normal de nuevo, lo sé, Deep, lo sé, estiró la mano y la puso sobre su hombro. Este era nuestro hogar. Siempre fuimos felices aquí. Esto era nuestro todo. ¿Dónde empezó todo para nosotros? A Baba, Wendy Pana, Baba Bella lo había dejado con sus propios pensamientos. Realmente no sabía qué decirle. Así que cuando él le pidió algo despacio, ella no tuvo otra opción que abrazarlo, besarle la mejilla y darle el espacio que necesitaba. No veía ninguna razón para cuidarlo. Habían explorado el área y los bosques alrededor de la choza. Usaron bates, espadas y arcos para eliminar a los infectados en casi una milla alrededor de la choza. El bosque y la ciudad. Incluso en los árboles. Dipper estaba distraído, aunque iba armado. Pero al menos sabía que allí no había nada que pudiera hacerle daño. Fue hasta el camión de bomberos y sacó un rifle. No tenía que cuidarlo, pero subiría al techo y vigilaría. Era lo mínimo que podía hacer. A Baba, Mabel Pinos, Baba Bella miró a través de la choza. Pacifica y Tambri le habían ayudado a poner todo en su lugar. La habían ayudado a quitar algunas alfombras que estaban manchadas con sangre y las habían quemado. Y prácticamente habían ordenado todo. Quería que la choza luciera normal, o al menos tan normal como pudiera llegar a ser. Podía verlo en los ojos de Dipper, él necesitaba algún tipo de normalidad. Así que este fue el comienzo de su plan. Al menos por ahora. Entonces, Mabel Pacífica le puso la mano en el hombro. Ese era uno de los intentos de mostrarse relacionada con ella. Lo cual no le molestaba. Pero Pacífica se estaba esforzando mucho. Era como si se estuviera esforzando demasiado. No era como si pensara que a Pacífica no le interesaba realmente. Sabía que la otra chica sí. Solo que quería que Mabel supiera que estaba interesada. Eso era imposible. Paci estaba emitiendo vibraciones muy interesantes. ¿Qué pasa, linda chica?, preguntó Mabel. Todo está guardado y ordenado. Vamos, ven a mirar. Pacífica tiró de su brazo, lo que le hizo reír, y se dejó llevar. Cuando la llevaron a la otra habitación, parecía casi normal de nuevo. Más limpia, sí. Pero parecía normal. La sala de exposiciones, la tienda de regalos. Estaba un poco peor en cuanto a la mercancía, pero aún así. Era mi hogar. Los estantes estaban desordenados, así que, parte de la mercancía estaba polvorienta, siempre lo había estado en realidad. Habían sido tan horribles en su trabajo. Tal vez si pudiera volver atrás, sabiendo lo que sabía ahora. Tal vez hubiera pasado menos tiempo buscando un romance de verano y hubiera tratado de ayudar un poco más en la cabaña. Definitivamente pasaría más tiempo con su tío Stan. No se metería tanto con Dipper, aunque todavía se divertiría. Además, estaba segura de que Dipper amaba secretamente que ella se metiera con él. Se unió más a Grenda y Candy. Candy estaba quién sabe dónde. Grenda, Mabel ni siquiera tenía idea de lo que le podría haber pasado. Al menos había visto a Candy, se enteró de lo que había sucedido con ella durante el comienzo de esta locura. Sin embargo, Grenda, bueno, no tenía ni idea, pero sabía que Candy la estaba buscando. En este momento, podrían estar juntos, sin saber a dónde podrían ir. Tal vez, tratando de encontrar un lugar cálido solo para entonces. Tenían suficiente munición, armas, un vehículo, alimento. Ella deseaba saber qué estaba pasando con ellos. Mabel, la voz de Pacífica, la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Comillas de Mabel simplemente miró a Pacífica. Pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Lo siento, pero no suele ser del tipo serio y de los que piensan profundamente. Pacífica le puso la mano en el hombro.
Una pequeña muestra de afecto que Mabel estaba empezando a disfrutar de su parte. Por supuesto, nunca se había imaginado estar con una chica. Pero esto le parecía bien, aunque fuera nuevo. A Baba, Wendy Pana, Babab, Mabel y Dipper se habían quedado dormidos en el sofá, sin importar la edad que tuvieran. Verlos acurrucados juntos en el sofá era tierno. No sabía si era algo que siempre hacían. Ni siquiera estaba segura de si eran conscientes de ello. Sucede rara vez, terminaban sentados juntos. Generalmente en silencio. Dipper leía y Mabel tejía o miraba una de las películas que lleva consigo, si el lugar en el que se alojaban tenía electricidad o tenían su generador. Y a partir de ahí, el tiempo pasaba y ambos terminaban cabeceando. Pacífica dormía en uno de los sillones. Wendy se sorprendió de lo tranquila que estaba Pacífica al ver cómo Mabel y Dipper encontraban consuelo el uno en el otro. No era romántico, eso estaba bastante claro. Pero en una nueva relación, como la que tenían Mabel y Pacífica, era fácil sentir celos. Cuando la otra persona daba o recibía afecto de otra. Ella misma era culpable de eso. Cuando su relación con Dipper era nueva, había estado un poco celosa de ese vínculo especial que los gemelos parecían compartir. Con el tiempo, había llegado a aceptar que era algo que hacían. Les daba la oportunidad de ser felices. Que Dipper fuera feliz la hacía feliz a ella. Tambri había decidido acurrucarse en una de las gruesas alfombras y parecía estar durmiendo pacíficamente. Salió de la habitación y comprobó todas las ventanas y puertas. Como había hecho 15 minutos antes de eso, y otros 15 minutos antes de eso, y así sucesivamente. Por supuesto, era parte del plan de seguridad detallado de Dipper. Al menos, es la versión más nueva. Siempre lo estaba cambiando. Pero, ¿quién era ella para cuestionarlo? Los había mantenido a salvo. En algunas ocasiones los había salvado, ya que había terminado deteniendo a los posibles saqueadores. Ella sabía que no había nadie allí afuera. Gravity Falls estaba más muerto ahora que cuando todo esto empezó. No había señales de vida. Infectados o no. Era como si, después de que Candy matara a Robbie, y cuando los demás se fueron, los infectados también lo hicieran. Tal vez fue la falta de una fuente de alimento lo que hizo que los infectados se fueran. De cualquier manera, ella seguiría con el plan de Dipper. Regresó a la cabaña. Pacífica, Tambri y Mabel habían hecho un gran trabajo para devolverle su antigua y hortera gloria. Casi parecía que estaba allí justo antes de que comenzara toda esta locura, o al menos antes de que ella se fuera. En realidad, no había estado en la cabaña en un par de años, pero aún así, parecía normal. Ella se encogió de hombros. Al día siguiente regresarían a la cabaña, donde tal vez podrían finalmente vivir una vida normal. Regresó y despertó a Tambri para que hiciera su turno de guardia, mientras ella se sentaba en el otro sillón para finalmente dormir un poco. El día siguiente sería largo. En realidad, les llevaría 3 días, pero luego estarían en su nuevo hogar. Ella y Dipper podrían hacer sus caminatas por el bosque de manera segura. Bueno, cuando hiciera más calor, podrían hacerlo. Durante los próximos meses, pasarían la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. Y con la idea de realizar actividades juntos en el interior,